Pues avísame cuando tratamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a una nueva, chicos, a una nueva reunión del Instituto de Seguridad del CARI. Como siempre, vamos a dejar este material grabado en las redes sociales del CARI y que puede ser usado libremente por todos ustedes y obviamente por los que están acá también en la mesa. Hoy, como siempre digo, cuando digo que es un amigo, no lo invito como amigo, sino lo invito por conocimientos, que es el caso de Julián Gagano. En otra vida trabajamos juntos, éramos tan jóvenes en la UBA, antes de que estuviera totalmente demolida, en esa época estaba casi demolida. Que la demolimos nosotros. Que la demolimos nosotros. Así que muchos años de conocernos. Y yo creo que en aquel lejana época, si no hubiéramos puesto como hipótesis que íbamos a estar hablando décadas después del tema nuclear junto en el Caribe, no hubiéramos dicho tan totalmente locos y borrachos, digamos, ¿no? Pero bueno, la vuelta de la vida nos lleva a esto. Julián Gadano, todos tienen el currículum, una amplísima trayectoria a nivel de sociología, de administración pública y en los últimos largos años en materia nuclear. Estuvo en la gestión de Mauricio Macri, sigue asesorando a países, empresas, de hecho acaba de regresar de un viaje profesional por África. Este evento surgió obviamente, de todo lo que se está hablando de lo nuclear. De hace 3 4 años que todas las semanas tenemos un país que dice voy a bombardearte con armas nucleares. Rusia, básicamente, la amenaza semanal de Rusia, ¿no? Que a la décima vez no le das importancia, pero bueno, puede pasar lo del pastorcito mentiroso, ¿no? No le das importancia y un día sucede. Ahora no creo que suceda porque se sienten un poco más tranquilos en el terreno, pero por lo que me dijeron en Europa hace una semana, había mucha información fuerte de que Rusia estaba decidido a hacer algo cuando las papas quemaban, fin del 22, principio del 23. Parece que estuvimos más cerca de lo que muchos piensan de algún uso nuclear militar. Y eso hubiera abierto la puerta al infierno, digamos, ¿no? Porque Estados Unidos hubiera respondido de manera convencional y ahí empezamos la escalada. Y después otro tema que nos llevó con Julián a pensar este evento es un conjunto de países, no solo que vuelven a la tecnología nuclear, como Alemania y otros países que están revalorizando el uso pacífico de la energía nuclear después del lobby ecológico contra la energía nuclear, me imagino de los rusos, ¿no? Para que Alemania no tuviera centrales nucleares y comprara más gas. Si yo fuera jefe de la KGB, hubiera financiado la campaña contra las centrales nucleares alemanas, sino países que están hablando de contar con armamento nuclear, ¿no? Polonia, Arabia Saudita, algún que otro dirigente en Alemania, ¿no? Japón, Corea del Sur. En algunos casos se cumplirá, en otros casos no se cumplirá, pero claramente estamos entrando a una nueva dinámica, no solo por la revitalización de lo nuclear para uso civil, sino también el tema nuclear como instrumento militar, ¿no? Y ni qué decir a partir de las últimas semanas, cuando Israel, con la ayuda masiva de Estados Unidos, procedió a tratar de desandar el programa nuclear iraní, ¿no? Y todo el debate si sigue, si no sigue. Así que bueno, atrás de todo este gran paraguas de dudas, de temas, es que hemos invitado a Julián Gadano, desde ya, bienvenidos los miembros del Comité de Energía, que sé que algunos de ellos nos acompañan. Así que Julián, agradecidos de tu presencia, esperamos que nos hagas un poco de GPS en este mundo tan incierto. Vamos a hacer la exposición de Julián y después vamos a dejar abierto para preguntas presenciales y las preguntas también online. Tengo una buena cantidad de gente online, ¿eh? Impresionante. Bueno, Julián, la mesa es tuya. Bueno, Gracias. gracias Fabián. Gracias por la presentación. Efectivamente,
Yo hace unos casi 20 años que me dedico a temas nucleares, vengo de las ciencias sociales y arranqué por ahí, por, por los temas que nos preocupan, que son dos temas podían preocupar de las ciencias sociales: la seguridad nuclear, es decir, el uso militar de las armas nucleares, la geopolítica que está detrás de eso, pero también el tema del riesgo, digamos, ¿no? Es decir, cómo la relación que hay entre el riesgo real y el riesgo percibido de la tecnología. Eh, Veo que hay caras de amigos conocidos tanto aquí como del otro lado, así que les agradezco la presencia. Voy a hablar sobre, un poco, Fabián me introdujo, el futuro, digamos, algunas líneas sobre lo que puede ser el futuro del régimen de no proliferación, como lo conocemos. Pero si ustedes me permiten, rápidamente voy a imprimir algunos minutos, quizá largos, una parte más pequeña de la presentación, pero minutos largos en un poco ponernos en el mismo canal, y pido disculpas porque sé que hay gente experta en esto, pero un poco explicar de qué se trata la energía nuclear, qué es el enriquecimiento de uranio, un poco para ponernos todos en el mismo canal. Pido disculpas si alguno se aburre con esta primera parte, pero me parece relevante. Bien, sí, tiene animaciones, pido disculpas, pero bueno, no me di cuenta. Bueno, cuando hablamos de energía nuclear, básicamente, ¿qué es la energía nuclear? Tiene que ver con, por supuesto, digamos, parámetros científicos que la precedieron, ¿sí? Relacionados con la relación entre energía, masa, movimiento, etcétera. Pero básicamente, sin entrar en eso, la energía nuclear es una forma de generación de energía. Recordemos que la energía se transforma de una forma a otra, no se crea, digamos, diferente a la que conocemos, a la que más usamos, que son la quema de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles implica generar energía térmica por combustión, es decir, por un fenómeno químico, ¿sí? Yo quemo un combustible, ese combustible genera energía térmica. La energía nuclear genera energía térmica también, pero a partir de un fenómeno diferente que llamamos, en principio, fisión nuclear. ¿Sí? La fisión nuclear es un proceso físico, no químico. ¿M? Lo que estoy haciendo es básicamente romper, fisionar el núcleo de un átomo pesado. Hay otra forma, la fusión nuclear, etcétera. El físico Ronald Richter le prometió a Perón y le dijo que lo había logrado en el año 50, la fusión nuclear controlada, que todavía no se logró, y la Argentina anunció en la década del 50 que lo había logrado. Es una historia interesante porque el sector, lo cual significa, permítame una digresión, el sector tecnológico en el que más desarrollo hemos logrado, el clúster tecnológico más sofisticado que tenemos los argentinos, que es el nuclear, nació de un fraude, lo cual es sumamente argento, ¿no? Bueno, pero es una historia exitosa después. Si tenemos tiempo vamos a hablar de eso. Entonces, la energía nuclear básicamente permite generar con una pequeña cantidad de materia muchísima energía, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Bueno, esto es no voy a explicarlo, pero básicamente es una gráfica de la fisión nuclear. Estamos rompiendo un átomo pesado, típicamente el uranio. El uranio tiene, en 235 puede tener o 238 partículas en su núcleo. Es el elemento más pesado que existe naturalmente, ¿sí? Hay otros, pero que son el producto de procesos generados, ya sea artificialmente de manera natural, pero no están naturalmente en la Tierra. El uranio puede tener entre 235 y 238 partículas en su núcleo. Es decir, es ideal para la fisión porque es muy pesado. ¿Sí? La fisión se puede hacer de manera controlada, es decir, digamos, generando un entorno controlado con un moderador que permite que los neutrones que salen sean pocos y a menor velocidad. Eso es básicamente una central nuclear, o de manera descontrolada en una bomba. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Bien, esto es simplemente la cantidad de usos y aplicaciones que tiene la energía, no es solamente generación de energía, medicina, digamos, se trabaja en arte incluso para ver el estado de una pintura, hidrología, en la industria, en el petróleo, en la minería, en fin, etcétera. Sigamos. Voy a pasar un poco rápido por acá. ¿Cuál es el momento interesante? Digamos, hay un momento que nos interesa mucho, que es el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, como todos sabemos, es el proyecto que terminó en la bomba atómica. Se inicia simbólicamente, si quieren, con una carta de Albert Einstein al presidente Roosevelt, diciéndole: Estados Unidos tiene un problema, Alemania tiene 15 años de ventaja en muchos campos relacionados con la energía nuclear,
Y esa ventaja hay que reducirla porque el riesgo es que el régimen nazi tenga un aparato de destrucción masiva a partir de poder fabricar un artefacto que, controlando la fisión nuclear, eh, digamos, lo use para una explosión. ¿Sí? Bueno, finalmente Roosevelt, estoy siendo muy sintético, compra ese argumento y esto va y viene y es muy, digamos, tiene muchas, por supuesto, aristas, pero termina en un proyecto cuyo, digamos, momento más intenso va del 42 al 45 y que, obvio, como bien sabemos, termina exitosamente en el año 45 con la producción de dos armas nucleares, una de uranio de pistola, es decir, se bombardea una cantidad importante de uranio como si fuera una pistola, digamos, se la bombardea con otra cantidad de uranio y una bomba de implosión de plutonio. En esos dos casos, digamos, esas dos bombas son las bombas que fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki en el año 45. Fue un proyecto, no quiero decir fantástico, porque terminó mal, pero realmente es admirable. Digamos, cómo los Estados Unidos redujeron distancia respecto a la ventaja que tenían los alemanes y terminaron digamos, con una ventaja eh, en términos de política internacional muy importante. De hecho, el último año ya del proyecto Manhattan, la competencia no era con Alemania. Alemania, desde que las tropas aliadas entran en territorio alemán, ya no estaba en condiciones de continuar con esa carrera, tenía un deterioro de infraestructura muy importante. Lo que están mirando los norteamericanos es la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque aquí nace la energía nuclear en sus dos tracks. En los dos hay competencia geopolítica, ¿sí? En el track pacífico, es decir, controlar una forma de generar energía que en ese momento se veía como infinita y además que permitía a los países autonomizarse de la dependencia de los hidrocarburos y, obviamente, la carrera militar. Sigamos, ahora vamos a hablar de ambas cosas. Es lo que llamamos el uso dual de la tecnología, ¿sí? Hiroshima mostró justamente el enorme poder de la energía nuclear, tanto para fines militares como civiles, dio origen a una competencia en el ámbito militar y en el ámbito civil. En el ámbito militar, marcada por la hegemonía de los Estados Unidos del 45 al 49, en el 49 la Unión Soviética testea su propio artefacto, o sea, su propia bomba, y muestra al mundo que también controla la tecnología. Después los americanos se dieron cuenta, che, esta bomba que detonaron los soviéticos se parece bastante a la nuestra. Sí, se parece bastante a la nuestra. Bueno, era la de ellos, ¿no? Si hay algo que los soviéticos, lo digo, no lo digo únicamente, sabían hacer muy bien era espiar, digamos, y lograron hacer ingeniería inversa, digámoslo elegantemente, de la bomba de Manhattan, de la bomba de uranio. Bueno, esto dio origen a un mundo totalmente diferente. Es decir, nace un mundo marcado por la Guerra Fría, marcado por la competencia entre las dos potencias, superpotencias hegemónicas, y la energía nuclear tiene, digamos, forma parte de eso. Las armas, obvio, pero también la tecnología para usos pacíficos. ¿Sí? El lograr hegemonizar, digamos, el lograr que el mundo use la tecnología proveniente de cada país era una ventaja enorme en términos geopolíticos. Los americanos son los inventores de las dos tecnologías más diseminadas para generar energía eléctrica, que son el reactor de agua de presión y el reactor de vapor de presión, pero los soviéticos también desarrollan su propia tecnología. Es decir, ahí también hay una competencia. Sigamos. Bien. Bueno, esta foto es una foto icónica, es el presidente Eisenhower en una conferencia que se llamó Átomos para la Paz en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, en la que Estados Unidos básicamente lo que plantea es el marco en el cual suponen que debe, digamos, desarrollarse la energía nuclear en el mundo. Básicamente, beneficios de los usos pacíficos para todos, diseminación de la tecnología cerrada. ¿Sí? Los Estados Unidos además aprueba el Congreso de los Estados Unidos una ley, la Nuclear Act, que básicamente plantea esto. ¿Sí? Vamos a ser muy proactivos en diseminar los beneficios de la tecnología para usos pacíficos, pero vamos a ser muy restrictivos en la proliferación, esa palabra no existía todavía, pero permítanme usarla, en distribuir esa tecnología, es decir, venderemos el producto de la tecnología, pero no la tecnología y mucho menos para usos militares. ¿Sí? Pero se lanzó una carrera, de hecho. ¿Sí? Una carrera por controlar la tecnología para ambos usos. Tengamos en cuenta que el Tratado de No Proliferación no existía todavía. Bueno,
Justamente, estas 5 fechas son los 5 momentos en el que las 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas demuestran que tienen la bomba. Nosotros lo decimos testean el artefacto, nos gustan los eufemismos, ¿sí? No digamos bomba, digamos artefacto, nuclear device. En el año 45 los Estados Unidos, que lo testea un poquito previo a la detonación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En el año 49 la Unión Soviética, en el 52 el Reino Unido, con mucha cooperación de los norteamericanos, en paga a la cooperación que les había dado el Reino Unido al proyecto Manhattan. Incluyendo el espía soviético. Sí, por supuesto, sin la cual hubiera sido muy difícil para los americanos llegar a tiempo. Son los británicos los que demuestran a partir de un modelo muy explicativo que se puede llegar al 45 y cómo. En el 60 Francia y en el 64 China. Después que testea China, digámoslo así, imaginemos que el Departamento de Estado dice, bueno, listo, ya está, hasta acá llegamos, 5 países, los 5 miembros permanentes, ok, esto no se puede descontrolar, ¿sí? Entonces, del año 65 al 67, preparan un proyecto de tratado para interrumpir el crecimiento, digamos, el desarrollo, la búsqueda de países hacia la bomba nuclear. A partir del 60, fin del 66, principio del 67, comienzan a negociarlo con la Unión Soviética. ¿Sí? Es una negociación que tiene sus bemoles, no es sencilla, lleva un poco más de un año. A partir del año 68, la Unión Soviética y los Estados Unidos, recordemos, contexto Guerra Fría. Digo, recordemos de este lado de la mesa, por de este lado de la mesa hay que decirle, bueno, lean los libros de historia, pero de este lado de la mesa puedo decir, recordemos, contexto Guerra Fría, salvo acá una excepción, contexto Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética piensen que ya había pasado la crisis de los misiles cubanos, es decir, había un contexto específico en el marco de una competencia, cierto diálogo estratégico. Se ponen de acuerdo en un texto que se llamó y se llama Tratado de No Proliferación Nuclear, en el que básicamente el tratado tiene 3 pilares, ¿sí? No proliferación, usos pacíficos y desarme. El pilar más importante es la no proliferación y es el motivo por el cual existe, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consiste el tratado? El tratado es un tratado asimétrico. Le saca una foto al mundo de 1967 y dice, bueno, los que tienen, tienen, y los que no tienen, no tienen. Y esto no puede cambiar. Y los que tienen no pueden ayudar a los que no tienen a tener. Y los que no tienen no pueden tener ni pueden ayudar a otros a tenerla. Es decir, no puede haber proliferación vertical, el que no tiene no puede crecer y no puede haber proliferación horizontal. Es decir, yo no le puedo dar a mi vecino la tecnología para tenerla. Nada. No es que no le puedo dar la bomba completa. No le puedo enseñar cómo enriquecer uranio, etc. Ahora vamos a ver qué significa enriquecer uranio. El tratado, yo soy un defensor del tratado. El tratado es un tratado asimétrico, no hay duda. El mundo es el mundo que surgió después de la Guerra Fría, digamos. Podemos discutir todo, pero lo cierto es que el mundo no reventó después del 45, ¿sí? Y el tratado es emergente de la arquitectura de la Guerra Fría, de la posguerra mundial, perdón. Eh, digamos, hacer una especulación contrafáctica, vamos a la siguiente, si no me equivoco, sí. Hacer una, que bien estoy con adivinando el año que viene. Hacer una especulación contrafáctica nunca es bueno, pero permítanme hacerla. Estas son 2 líneas, cada línea representa algo. La línea azul son los países con armas nucleares, ¿sí? Que hoy son 9. Las 5 P5, o sea, las 5 miembros permanentes del United Nations Security Council y 4 más. India y Pakistán, Corea del Norte e Israel. Hubo un décimo que fue, hablábamos antes de empezar, fue Sudáfrica, que con el cambio de régimen desmanteló su arsenal. Ahí hay una colita también en la línea sur, como pueden ver, que también son los 3 países de la Unión Soviética. Digamos, cuando se desmantela la Unión Soviética aparecen 4 países con armas nucleares: Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania. ¿Sí? Rápidamente, los Estados Unidos, que en ese momento tenían una muy buena relación con Rusia, cuando se cae la Unión Soviética, me refiero, se mueven para que estos 3 países acepten trasladar todos sus arsenales a Rusia. Ucrania se había convertido de repente en el tercer país con más cantidad de armas nucleares en el mundo. 700
armas nucleares en condiciones de ser detonadas. ¿Qué pensarán hoy, no? Bueno, se firmó un acuerdo por el cual se le iban a respetar las fronteras a Ucrania, etcétera. Se nos conoce como eh, Memorándum de Budapest, firmado por Rusia y garantizado por el Reino Unido y Estados Unidos. Pero es otra película eso. La línea roja es la línea de países que tienen centrales nucleares. Uno, por supuesto, ahí en esa línea roja hay de todo, pero en principio uno debería suponer que un país que opera una central nuclear, si le pone garra y voluntad, puede ir avanzando y llegar a tener armas nucleares. Entonces, hay un indicador muy discutible, ahí hay de todo. Digo, en Sudamérica, países con centrales nucleares somos tres: Argentina, Brasil y México. México está muy lejos de Argentina y Brasil en el control de la tecnología, no controla el ciclo de combustibles, importa gran parte de su material, pero Argentina y Brasil lo controlan. Es decir, uno pide, bueno, miremos esa línea roja porque ahí están países que podrían tener armas nucleares. Corea del Sur, Japón, Alemania, etcétera. Bueno, Alemania ahora no tiene más, pero tuvo. Eh, entonces, bueno, si uno ve eso, dice, bueno, ahí hay una hipótesis posible. Es decir, el mundo podría tener, la línea roja podría ser la línea azul. Hay una extensa literatura, en ciencias sociales nada es verdad al 100%, pero, bueno, en ciencia en general, pero en ciencias sociales seguro, pero hay una extensa literatura que sostiene que una de las causas por la cual la línea azul y la línea roja divergen es el TNP. ¿Sí? Bueno, estos son pasos rápidos, simplemente son los países que tienen armas nucleares. Usted ve las dos grandes stockpiles gigantes, los dos grandes grupos de puntitos rojos son Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos, en el mundo hay más o menos 9.500 armas nucleares, de las cuales el 90% las tiene Rusia y Estados Unidos. El resto se reparte en los otros 7 países. Vamos adelante. Hay una animación ahí, pasala nomás. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Esto que ven ahí atrás, la foto que está ahí, es un reactor nuclear, básicamente el domo amarillo que está ahí adentro es la contención, ahí adentro como nuestra tucha, digamos. Lo verde es el reactor nuclear, tiene al lado los generadores de vapor, no importa mucho, lo que importa es que ese reactor genera energía térmica, la energía térmica mueve una turbina, la turbina permite mover, digamos, hay, por supuesto, un proceso en el medio, pero permite mover un generador, el generador genera energía eléctrica, la energía eléctrica va a la red. ¿Sí? Eso es un reactor nuclear, eso es el uso pacífico más conocido de la energía nuclear y es muy bueno. ¿Por qué? Porque la energía nuclear, al no generar energía térmica por combustión química, no genera gases de efecto invernadero. Además de ser permanente, estar en la base, no depender del viento, del agua en los ríos, del sol, etcétera. Sigamos para adelante. Nosotros tenemos, por que no lo sabe o no lo recuerda, 3 centrales nucleares en operación: Atucha 1, Atucha 2 y Embalse en la provincia de Córdoba. De Embalse yo me siento muy cercano, yo, no porque no me sienta las otras dos, pero digamos, yo soy muy pronuclear, pero especialmente cercano y orgulloso porque a nosotros nos tocó extenderle la vida por 30 años más a la central de Embalse, desde el 2016 al 2019. Bueno, este hexágono que ven acá es el ciclo de combustibles. ¿Qué significa el ciclo de combustible? Significa el ciclo que va desde el mineral en el subsuelo hasta lo que entra en una central nuclear, que en algunos países involucra enriquecer uranio, en nosotros no, para una central nuclear, o que sí para nuestro reactor de investigación, etcétera, pero en muchos países involucra enriquecer uranio, es decir, involucra tener el mineral, sacarlo, o sea, si uno tiene cosas debajo del subsuelo, no tiene riqueza. Eso es algo que no siempre lo pensamos, digamos. La riqueza está si hacemos algo con lo que tenemos en superior en el momento apropiado. ¿Sí? Bueno, pero implica tener el uranio, poder sacarlo, poder, digamos, procesar, purificarlo para tener ese polvo amarillo que es el concentrado de uranio, transformarlo en, depende si vamos a enriquecer o no, en 2 formas diferentes: enriquecer, fabricar el combustible, meterlo a la central nuclear, gestionarlo después que pasó por la central nuclear, eventualmente reprocesarlo, etc. Todo eso lo llamamos el ciclo de combustibles. ¿Sí? Cuando un país posee, y esto viene para la segunda parte, posee capacidades de controlar el ciclo de combustibles, bueno, posee un capital importante para los dos usos. ¿Sí? Vamos a la próxima. Yo dije, una puede involucrar o no enriquecer. Esta foto la hemos visto en los últimos tiempos mucho. ¿Sí?
Esto es una planta de enriquecimiento de uranio por centrifugación, ¿sí? Cada una de esas cositas que están ahí es una centrífuga, ¿sí? En jerga nosotros lo llamamos el coinor, ¿sí? Es mucho más veloz que un coinor, obviamente, ¿no? Pero es una centrífuga. ¿Qué significa enriquecer uranio? El mineral, el uranio, tal y como está en el mineral, en el subsuelo, está compuesto, distribuido en, digamos, en dos composiciones isotópicas diferentes, y que tiene que ver con la cantidad de partículas en el núcleo. El uranio 235 tiene 235 partículas en el núcleo, entre protones, que siempre está fijo en 92, y neutrones, ¿sí? Sumando 235 partículas. Además, tiene otra composición isotópica, que es el 238, que son 238 partículas. El 238 no es fisionable, no sirve para la fisión nuclear. ¿Sí? Es un uranio pobre en ese sentido. Sirve para otras cosas, pero no sirve para generar energía. El 235 es fisionable. Ahora, en la Tierra, en el subsuelo, viene una proporción muy baja de 235, 0,7%. ¿Sí? El resto, 238. ¿Qué significa enriquecer? Significa aumentar artificialmente la proporción de 235 en el material. ¿Sí? Uno enriquece de a muy poquito por vez. Por centrifugación, simplemente usando los pesos diferentes de cada una de las composiciones, digamos, yo enriquezco por separo por centrifugación. Ahora, se separa muy poquito en cada fase. Por eso se está en cascada. Cada fase separa de 0,7 a 0,8, 0,8 a 0,9 y va pasando a la siguiente centrifugadora. Para usos pacíficos, para una central nuclear, la mayor parte de centrales nucleares en el mundo usan un enriquecido tope 5%. ¿Sí? Las nuestras no, las nuestras mucho menos, pero en el mundo 5%. Para otros usos pacíficos médicos, industriales, hasta el 20%. Cuando un país enriquece 408 kilos, ¿no? Que no es un tubo de ensayo, tampoco es mucho, porque es muy pesado, 408 kilos al 60%, maestro, explícame para qué lo estás haciendo, porque no hay ningún uso pacífico, no para investigación, 5 gramos, 408 kilos es un tema. No voy a hablar de esto específicamente, pero cuando el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, anuncia Irán tiene 408 kilos al 60%, Israel dice, la política está fracasando, algo voy a hacer yo. No importa qué nos parece lo que yo creo. Esto es objetivo, digamos, ¿sí? Las percepciones. Entonces, recuerden, más del 20% es difícil de justificar que sea para otro uso que no sean usos pacíficos, con lo cual la comunidad internacional se ha puesto relativamente de acuerdo en que los países, salvo los que están autorizados para hacerlo por el TNP, o los cuatro que no firmaron el TNP, que bueno, no firmaron, se han puesto de acuerdo en no hacer, en no tener un enriquecido más del 20%. ¿Sí? O tener pequeñas cantidades, o tenerlas muy vigiladas, pero en principio no estar enriqueciendo. ¿Mm? Bueno, esto lo pasamos rápidamente, no, no importa. Si tengo tiempo, paso. La siguiente también pasala. Es simplemente cómo presiona energía nuclear. Vamos a hacer una sola lámina de ponernos en contexto argentino. Ese edificio, estoy seguro que todos lo conocemos, es nuestra vieja y querida Comisión Nacional de Energía Atómica. Hace poco tiempo cumplió 75 años. El mismo día que yo, que soy 14 años más joven y cumplí 61. Bueno, la CONEA me gana, digamos. La Argentina es un país nuclear. O sea, nosotros jugamos en primera división. No somos Boca River, definitivamente no lo somos, y estamos un poquito más flojitos que hace un tiempo, pero nosotros hemos logrado cosas que no todos, no muchos países lograron. Por ejemplo, enriquecer uranio. Nosotros fuimos el séptimo país del mundo que enriqueció uranio. Los otros cinco, seis eran las cinco potencias más la India. O sea, fuimos el primer país del mundo sin armas nucleares que enriqueció uranio. ¿Sí? En el año 33, en el último año de la dictadura militar, con Castro Madero al mando de la CONEA, es el momento en que la Argentina logró, digamos, llegó a los mayores logros tecnológicos en materia nuclear. Adelante. Esta es una división que yo hago, digamos. Yo creo que la historia nuclear argentina tiene cinco periodos. El primero son los orígenes, que van de la década del 30 hasta el 52. En la década del 30, digamos, el sector industrialista de las Fuerzas Armadas, el general Sabio, digamos, el petróleo tiene toda su propia historia, también ahí con Mosconi, etcétera, pero había un sector industrialista muy importante. El general Sabio
se había convencido de que la Argentina, si quería, la Argentina en ese momento tenía pretensiones hegemónicas en la región, y si la Argentina quería tener un rol, tenía que tener no solo capacidades militares, sino capacidades de fabricar armamento. Porque él, que había sido, digamos, él estuvo muchos años en la oficina de compras de las Fuerzas Armadas Argentinas en París, lo que era la Argentina en esa época, ¿no? Las Fuerzas Armadas Argentinas tenían una oficina de compras en París, con varios militares. Él se había dado cuenta que las potencias, en ese momento europeas principalmente, no vendían cuando estaban en guerra porque necesitaban su propio armamento y salían a vender de manera casi compulsiva cuando terminaban las guerras y tenían mucho material no utilizado. Decían, nosotros no podemos depender de ciclos que no son los nuestros. Y él, bueno, él es asentador de fabricaciones militares, ya conocemos la película. Él nacionaliza, declara de interés nacional el torio y el uranio. Y él es un representante de una corriente industrialista en el ejército de la cual Perón es un heredero. ¿Sí? Entonces, yo pongo el primer periodo va de esa época hasta el año en el cual Perón le saca el control a Ronald Richter, que es el físico austríaco que Perón había traído, que le había prometido la fusión nuclear, porque se da cuenta que Ronald Richter está vendiendo, ¿está? Arma una comisión muy solvente, dirigida por un físico argentino llamado José Balseiro, cuyo fundador después del Instituto de Física de Bariloche. ¿Y por qué pongo el 52? Porque el 52 es el año en que Perón, cuando le saca a Richter el control de lo nuclear, de la CONEA y del desarrollo nuclear, se lo da a un marino, que es el almirante, en ese momento creo que era contraalmirante, Iraola Goitía. Y los marinos toman la energía nuclear como algo estratégico. Hay una discusión ahí si la marina institucionalmente o los marinos, pero no hay duda de que los marinos o la marina, yo tiendo a pensar más la marina institucionalmente, quiere intervenir en el desarrollo nuclear de manera estratégica. Y este no es trivial, porque el padrinazgo de la marina le da a la CONEA, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, una estabilidad enorme en un país muy inestable. Entre 1952 y 1983, la Argentina tuvo 17 presidentes, ¿sí? Y la CONEA tuvo 3, todos marinos en actividad, los 3. Iraola Goitía hasta el 55, un compañero de promoción de Iraola Goitía, recuerdo que fue la Revolución Libertadora, cómo desmanteló equipos, lo ya asume Quillal, Iraola le dice, ¿cómo andabas, querido? Che, te dejo esto, abajo está todo bárbaro, no cambies nada. No cambia nada, ¿sí? Y Quillal, para mí, conduce la CONEA en la edad de oro, la CONEA del 52 al 73. En el 73 vuelve Iraola Goitía. En el 76 viene el tercer militar, Carlos Castroval. En el medio hay un conductor de CONEA que es otro militar que pone Frondizi, pero dura poco, el propio Frondizi lo trae a Quillal de vuelta. Bueno, la edad de oro, 52 hasta el 73, con poco dinero, la Argentina logra cosas muy importantes en esa época. ¿Sí? En el tercero yo lo llamo la desmesura, porque es el momento que la Argentina llega más lejos, la época de Castro Madero, pero gasta mucha plata. Era insostenible en el tiempo. Es decir, la CONEA se llevaba un presupuesto mayor que la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Miren lo que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, imagínense lo que era la CONEA. Y además, si uno saca el inciso uno de la cuenta, es decir, salarios, la CONEA se llevaba el 60% del presupuesto nacional, el 40% restante, todo lo demás. ¿Sí? Piensa que el Estado Nacional en ese momento tenía eh, docentes, médicos, etc. Alfonsín hereda eso, seamos justos con Alfonsín, era insostenible. Insostenible. Y además hereda proyectos muy mal vistos por el resto del mundo, porque la Argentina era vista como un país proliferante. ¿Sí? No lo era. Yo estoy convencido que no lo fue. Nunca estuvo la bomba en estos objetivos, pero era visto así. ¿Sí? Yo he hablado con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, me decían, ladra, tiene oreja de perro, cola de perro, nariz de perro, es perro. Sí, y lo que más llevaba a pensar que era un peraperro fue la planta de reprocesamiento de plutonio que la CONEA estaba desarrollando en Ezeiza, que fue el único proyecto que Alfonsín tuvo que cancelar explícitamente. El resto le bajó la pendiente, digamos. Bueno, después tenemos los tiempos hostiles y el renacimiento en tiempos de Kirchner, tiempos hostiles porque la Argentina no tenía dinero, reduce muchos proyectos, y aparte aparece el antinuclearismo en el mundo después del accidente de Chernóbil, ¿no? Bueno, con Kirchner renace, es innegable. Yo soy muy crítico de esa época porque creo que hubo un gasto público desenfrenado, para decirlo de una manera elegante, y muy poca innovación, pero no hay duda de que el sector nuclear crece de nuevo. Desde el año 16, perdón, yo no me presenté, yo trabajo, como les decía, hace 20 años en el sector nuclear y trabajé muchos años en la autoridad regulatoria,
y después fui subsecretario de Energía Nuclear durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando nosotros tomamos el gobierno, nosotros tratamos de encontrar, digamos, yo tenía la convicción, yo era un poco la cabeza, el coordinador del sector nuclear. Quiero aclarar que la CONE era un organismo autónomo que tenía su propia conducción, pero yo traté de darle lo que yo creía que necesitaba el sector, que era sostenibilidad en el tiempo. Si tengamos un presupuesto sostenible, porque el sector nuclear argentino necesita presupuesto público, la CONEA necesita presupuesto público, pero sostenible en el tiempo. Y busquemos también que donde debe haber inversión privada la haya. Bueno, eso va y viene. El gobierno de Alberto Fernández fue un problemón. En fin, no quiero meterme sobre eso. Vamos a lo siguiente y vamos a entrar al tema. ¿Qué tiempo estamos? Estoy muy bien, pasado. Bueno, tranquilo. En este contexto, ¿estamos bien? ¿Tiene alguna pregunta o comentario? ¿Seguimos? Cualquier cosa hasta el final. Bien. ¿Dónde estamos hoy? Recuerden lo que dijimos, digamos, el TNP. El TNP es un tratado que se pone a la firma en el año 68 y entra en vigor, de acuerdo a la cantidad de firmas que se necesitaban, en el año 70. ¿Sí? O sea, el TNP acaba de cumplir hace muy poco tiempo 55 años, si mal no me sale la cuenta. El TNP fue originalmente pensado para tener vigor durante 25 años, es decir, vencía en el año 95, con lo cual el TNP tiene dos periodos emergentes en dos momentos muy diferentes del mundo. El primero, el año 70, Guerra Fría. El segundo, año 95, Pax Americana, digamos. ¿Sí? Muchos países entre el 70 y el 95 demoraron en firmar el TNP. Eran resistentes a firmar el TNP porque tenían que resignar cosas. ¿Sí? De hecho, hay alguna literatura que divide el mundo no en dos, no en estados nuclearmente armados, sino en tres. Nuclear, never nuclear y near nuclear. Es decir, aquellos para los cuales la firma del TNP implicaba renunciar a algo. Porque si yo soy, con todo respeto, no sé, digamos, cualquier país, Zimbabue, bueno, firmo, total, me están pidiendo que renuncie a algo que no voy a tener nunca, soy Guatemala, lo digo con todo respeto, pero no te... Ahora, si soy Argentina, Brasil, Argelia, Egipto, en fin, países que estaban en la búsqueda, me estás pidiendo que renuncie a algo que yo puedo tener, ni hablar la India, que nunca firmó, ¿sí? De hecho, Argentina firma tarde, firma en el 94. Brasil firma 2 años después de que firmó Argentina, y es una factura que cada tanto ponen sobre la mesa, porque fue una actitud unilateral vista por Brasil como unilateral por parte de Argentina. Chile firma después de que Argentina firma. Chile no estaba en condiciones de tener armas nucleares, pero por la duda no firmaba, es decir, estos muchachos, no, digamos, yo me guardo esa, digamos, ¿sí? Y Chile era un país bajo un régimen militar también que había invertido sí mucho en armamento convencional, como sabe mucho más que yo, Fabián. Entonces, y el segundo momento es el 95. En el 95, ¿qué buscan lo que llamamos digamos, en política internacional el grupo occidental? Es decir, Estados Unidos y Europa occidental en ese momento, más Argentina, en ese momento que había firmado en el 94, se había convertido en un muy proactivo a favor del TNP, que el TNP se prorrogue indefinidamente y además que esto se vote por consenso, que no haya nadie que vote en contra, para que tenga mucho peso político. Y lo logran. Estados Unidos despliega sus enormes capacidades diplomáticas de ese momento y logra que el TNP se prorrogue de manera indefinida, ¿sí? Sin, y por consenso. Tiene una salida posible, que es el artículo 10 en su inciso 2, que permite que un país que considera que estratégicamente lo está poniendo en riesgo se vaya. Hasta ahora lo usó uno solo, que es Corea del Norte. Que es curioso, porque cuando Corea del Norte anuncia en 2003 que se va, ¿por qué te vas? Porque quiero tener más nucleares. Nada, no le crean a esto, lumpen, no van a tener. Bueno, tuvieron, en el 2006 prueban un arma nuclear. ¿Sí? Irán es como que Irán es firmante del TNP, ¿eh? Eh, pero está como ahí mirando un poquito, entonces dice, bueno, no voy a dejar entrar a los inspectores de la OIEA, que ha firmado, digamos, protocolos como, digamos, spin-offs del TNP, protocolos con el OIEA, que no son el TNP, pero que, déjenme relacionarlo por un segundo, que se obliga a dejar entrar a la OIEA para que vigile. Bueno, ahora dice que sí, está jugando con los límites a ver qué puede hacer, pero en principio no ha dicho que se va a ir el TNP. Vamos para adelante.
Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué, cuál es el planteo que yo les quiero hacer acá y con esto, digamos, esta segunda parte? El TNP es un buen instrumento que está en crisis, ¿sí? Y eso es un problema. Podemos enfrentarnos, un poco Fabián lo dijo de entrada, quizás no, pero existe la posibilidad bastante cierta, yo lo hubiera considerado un delirio hace 15 años, de que el TNP se resquebraje, ¿sí? ¿El TNP funcionó? Sí, funcionó, porque solo 9 países, uno puede decir, bueno, uno es mucho, sí, está bien, pero podrían ser 50, ¿sí? Tienen armas nucleares. ¿Por qué funcionó? Primero por el liderazgo de Estados Unidos y la Unión Soviética, y después por el liderazgo de Estados Unidos. Ahora, también porque a los no firmantes se les ofreció una serie de garantías y de protecciones, de assurances, que le decían básicamente, nosotros te vamos a proteger si un Estado nuclearmente armado te ataca. ¿Sí? Lo que llamamos en inglés Nuclear Umbrella o paraguas nuclear. Y eso funcionó. Fue una combinación de palo y zanahoria. Si vos no firmás, sos un paria, pero si firmás, no te preocupes. Vas a estar contenido en el marco de la Guerra Fría por la OTAN y el Pacto de Varsovia, y por fuera, y luego de la Guerra Fría, por la OTAN, por las potencias globales, por Estados Unidos, etcétera. Hoy esa sensación de seguridad ante la nueva política exterior de Estados Unidos está temblando, digamos, ¿sí? Esto me sale caro, etcétera. Entonces, pongámonos en lugar de Corea del Sur. Digo, para que ustedes tengan una idea, Seúl está a 60 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, o sea, Corea del Norte está en La Plata, ¿sí? Y si no hay ayudas, que hoy las hay, pero si en el futuro no las hay, Corea del Sur puede tener armas nucleares en 2 años, si quiere, ¿sí? Pero no quiere, y lo ha demostrado. Ahora, ¿qué pasa si dentro de un tiempo las ayudas, Japón, que está restringido por el fin de la guerra. Alemania, Polonia, creo que Fabián vos nombraste Polonia. Polonia es un país que está invirtiendo 5% de su PBI en armamento en los últimos años y tiene tecnología nuclear y está creciendo. Arabia Saudita, adversario histórico sunita de Irán. ¿Sí? Bien, entonces mi punto de partida, mi tesis acá es, ojo si el paraguas se llena de agujeros. ¿Mm? Adelante. Bueno, esto simplemente es recordarles esto, ¿no? Ya lo dijimos. Bueno, nosotros somos un caso de éxito, ¿no? Porque nosotros somos el Pakistán y la India que no fuimos, gracias a que decidimos arreglar con Brasil nuestros problemas y demostrarle al mundo, para que el mundo nos deje estar encima, esta es la verdad. Bueno, mira, yo voy a vigilar a Brasil, Brasil me vigila a mí, listo, ya está. ¿Sí? Y creamos primero un sistema común en los acuerdos de Iperó, lo que se firmó en Foz de Iguazú, creamos lo que llaman el SCCC, el Sistema Común de Control y Control, y después una institución binacional, una organización que se llama ABAC, que básicamente es única en el mundo, que está entre nosotros dos y el OIEA. Es decir, el OIEA nos vigila que usemos el material, nos hace salvaguardia, que significa vigilar que usar el material para fines declarados, esto es pacíficos, pero a través de una institución que nosotros tenemos, que significa que argentinos vigilamos a Brasil y Brasil vigila a Argentina, cuya sede, nadie es tonto en esta vida, obviamente está en Río de Janeiro. Sí, no está en Zapala, Neuquén. Yo soy neuquino, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, el concepto de parada nuclear ya lo expliqué, así que sigamos adelante. Bueno, esta es la VAC un poco, digamos, ¿no? Un referente mundial en gobernanza nuclear cooperativa. Hay gente que escribe tesis de maestría, de doctorado sobre la VAC. Sintámonos orgullosos, tiene 1000 imperfecciones, 1000, pero es algo que hicimos bien, digamos, entre Argentina y Brasil, ¿sí? Y que me nos ha permitido poner distancia. Es decir, hoy ya hay una dinámica que funciona automáticamente y que, por supuesto, desde mucha gente, muchos en el mundo está en contra de esto, porque dice, Argentina y Brasil tienen una ventaja que otros no tienen. Bueno, tuvimos la inteligencia de negociar la firma de los acuerdos de salvaguardias y la firma de Tlatelolco a cambio de... Y además le demostramos al mundo, porque el mundo está preocupado, ustedes se van, son India y Pakistán. No, mirá, no somos India y Pakistán. Brasil me vigila a mí, yo vigilo a Brasil. ¿Sí? Podemos hablar de la BAC si quieren, es una organización que me encanta, pero voy para adelante porque el tema es otro. Volvamos al paraguas agujereado. Bueno, 4 ejemplos de lo que está pasando hoy. Primero, Rusia invadió Ucrania, a pesar de que había firmado el memorándum de Budapest en el que le daba garantías a Ucrania de que no la iba a atacar y que además iba a respetar sus fronteras, incluyendo la península de Crimea. ¿Sí?
con el reassurance del Reino Unido y Estados Unidos. Corea del Norte se volvió nuclear. Pero hasta ahí, bueno, Corea del Norte no generó efecto dominó. Irán va y viene con la bomba, ¿sí? Pero lo más importante es que Estados Unidos está cambiando, digamos, Estados Unidos está diciendo que la arquitectura de seguridad internacional que rigió en el mundo desde el año 45 le está molestando. Arquitectura que fue básicamente originada por impulso principalmente del gran ganador de la Segunda Guerra, que fueron los Estados Unidos. Yo no cuestiono esa decisión, mucho no me gusta, pero no la cuestiono. Simplemente llamo la atención sobre algo que puede implicar, yo saqué una ficha del Jenga y esto puede alterar todo el Jenga. ¿Sí? Adelante. Los Estados Unidos, menos dispuestos a sostener orden posterior a 1945, el liderazgo actual de los Estados Unidos es un liderazgo aislacionista y con una idea transaccional de la política exterior. A ver, ¿de qué me sirve esto? ¿Qué me da de manera concreta? ¿Por qué voy a pagar por la OTAN? Me sale carísima. Es verdad, digamos todo, como dicen en Internet, ¿no? En Twitter. Europa, voy a simplificar un poco, pero pagó parte de su estado de bienestar con lo que no gastaba en seguridad. Pero finalmente fue una arquitectura que Estados Unidos le propuso a Europa. ¿Sí? Y Europa se sintió confortable con eso. Bien, entonces yo creo que hay un gris ahí, es decir, estaría mal decir está mal lo que Estados Unidos hace o está bien lo que Estados Unidos hace. Lo que genera sus consecuencias. ¿Sí? Sigamos. Bueno, eso que ven ahí es un misil tapado, digamos, ¿no? Pero ya levantado, es una base móvil, es un silo móvil, es un lanzador móvil, perdón. Obviamente basta con destaparlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, los estados amenazados podrían reconsiderar sus opciones nucleares. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque desde hace 2, 3 años estoy viendo como no vi nunca, desde que me dedico a temas nucleares, papers, artículos en los diarios, opiniones en workshops cerrados y el país X, la verdad, no me extrañaría que consideren, y además no sería tan ilógico. Hace 20 años nadie escribía eso, era un paria si alguien escribía eso. Sin embargo, hoy aparecen papers escritos en journals con, digamos, revisores, ¿sí? Con arbitraje. ¿M? Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Polonia, Alemania, ¿sí? El riesgo de que invoquen el artículo 10 está muy ligado, no va a pasar mañana, ¿eh? Pero está muy ligado a la sensación de que las assurances no están funcionando. Y estamos hablando de países que podrían tener armas nucleares si quisieran. Tienen el dinero, tienen la tecnología, el que menos tecnología tiene, pero está acelerando mucho, siempre para los pacíficos, pero tiene mucho dinero, es Arabia Saudita. ¿Sí? Es como volver, digamos, permítame ponerme en politólogo por un segundo, digamos, de un mundo que era un juego de la cooperación, a un dilema del prisionero. Mínima cooperación, máxima competencia. Es un escenario en que uno entra al bar del lejano oeste, está todo el mundo armado, la tiene guardada el arma, pero estoy atento, ¿sí? Entonces es un riesgo sistémico, es volver un poquito a un escenario de dilema del prisionero o a esta naturaleza, ¿sí? Digo, es un mundo que es nuevo para todos nosotros. Digamos, nosotros estábamos acostumbrados a que cierta arquitectura funcionaba y que el país que insinuaba que iba a democracia es Corea del Norte. Y nadie quiere ser. Para Corea del Norte es negocio ser un marginal, pero es un caso único, digamos. ¿Sí? Irán no quiere ser Corea del Norte. Definitivamente no quiere ser Corea del Norte. Irán no es Corea del Norte. Adelante. Bueno, entonces nos enfrentamos. Bueno, Irán es un caso de prueba. Hoy Irán está atrasado, está bastante más atrasado de lo que yo he leído. Es decir, si ustedes miran lo delicadas que son las centrífugas, supongan que las bombas no perforaron. Igual, No, esas centrífugas están todas dañadas. ¿Sí? Son muy delicadas y tienen hexafluoruro de uranio adentro, que es un gas muy inestable y muy explosivo. ¿Sí? Las pueden haber parado todas, sacado el gas, bueno, en fin, igual probablemente están muy dañadas. Aparte, la instalación quedó dañada. Pero Irán es un caso de prueba, ¿sí? Está dentro del tratado, pero jugando con la frontera, en tensión. Ayudó a eso también la salida unilateral de Estados Unidos en la primera administración Trump el plan de acción integral comprensivo, el GCPOA en inglés,
que era un acuerdo que estaba Irán de un lado y las cinco potencias más Alemania del otro, y estaban logrando que Irán acepte límites a cambio que le levanten los embargos. Y es Estados Unidos el que lo rompe prácticamente. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que el tratado no se creó para hacer frente a este tipo de crisis. Tiene que tener un comisario, si no es muy difícil. ¿Sí? O dos comisarios, en fin, como la Guerra Fría. ¿Sí? Bueno, acá un amigo, un colega, simplemente lo puse porque dije, lo tengo que poner a Rafael en una lámina. Sí, mira, una bandera brasilera, claro. Pues, bueno. El tratado ofreció una arquitectura coherente, reglas, normas, disuasiones, castigos, garantías. ¿Sí? Hay, digamos, estamos pasando de esa arquitectura que funcionó tan bien a la fragmentación, una dinámica fragmentada, bilateral y extralegal, en la cual el riesgo principal, creo yo, pasa a lo siguiente, no es tanto que un país se vaya del tratado, sino que juegue en los límites, ¿sí? Bueno, no me voy del tratado, pero enriquezco, me voy acercando, rompo algo, vuelvo para atrás. Bueno, este es un mundo complejo, porque un día vas a tener a muchos países muy cerca, ¿sí? Emplazamiento de armas al margen, tengo la tecnología, no tengo las armas, pero estoy cerquita, ¿sí? Tengan ustedes en cuenta que cuando un país tiene armas, ya está. Entró el tú, no lo puedes sacar, pues ya tiene armas. ¿Sí? No le puede destruir la infraestructura porque las tiene las armas y puede contestar. ¿Sí? Entonces, la nueva nuclear normal sería algo así como, bueno, no hay 10 Coreas del Norte, pero hay 10 ahí, en el límite, en algo que a nadie se le hubiera ocurrido hace 15 años. ¿Sí? Creo que ya estamos terminando. Bueno, el artículo 10 es el que usó Corea del Norte, es el que permite salir, ¿sí? La retirada ya no es hipotética, es una opción sobre la que se escribe, ¿sí? El conflicto entre Israel e Irán podría desencadenar una erosión legal. Y entonces pasamos a un mundo de no proliferación por consenso a una proliferación por excepción. No, yo no quiero tener armas, pero dado que estoy amenazado, dado que nada, bueno, voy a ir avanzando y vemos, ¿sí? Y esto es un peligro, es un riesgo muy grande. ¿Sí? Las armas nucleares son un problema, o sea, no nos olvidemos de eso. ¿Sí? Bien, un poco cerrando, entonces el Tratado sobre la No Proliferación funcionó porque era creíble en la promesa de protección y era creíble en la amenaza. Y hoy esa credibilidad está en crisis y el colapso del régimen de no proliferación, que es más que el tratado, es el tratado, son los protocolos de salvaguardias, un montón de cosas alrededor. El OIEA, piensen que el OIEA no es la sede del tratado. Sí, el OIEA se ocupa de las salvaguardias nucleares, que son protocolos firmados en el marco del tratado, pero fuera del tratado. El tratado sucede en Nueva York, ¿sí? Entonces, el colapso del régimen abre la puerta a la inestabilidad. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que es importante defender el régimen. Por supuesto, hay muchas voces, algunas sinceras y otras no tanto, que atacan al régimen, porque el régimen es asimétrico. ¿Sí? Bueno, no cambiemos la asimetría por algo peor. ¿Sí? Lo bueno sería que no hubiera países con armas nucleares. La solución no es que haya más países con armas nucleares, ¿no? Bien, eso es todo. Muchas gracias. Disculpen si demoré un poquito. Por tiempo, si ustedes lo tienen. Muchas gracias, Julián. Vamos a hacer preguntas. Tenemos media horita, así que aprovechémosla, Julián. No hagamos statement, con la larga declaración, pues después lo siguen con Julián en privado. Juli, embajador. Bueno, Vete al micrófono. gracias. De todo, agradecerle a Julián, excelente, clarísima tu exposición y que nadie se sienta agraviado por todo lo que explicaste, porque lo que por sabido se calla, por callado se olvida. Exactamente. También agradecerle a Fabián, por supuesto. Queda claro, y no voy a hacer un statement, pero la primera reflexión que me surge de esta exposición es que claramente el sistema fue bien pensado. Se trataba de limiter les dégâts, como dicen los franceses, de no acrecentar los peligros. Tenía un pecado original que era la simetría, pero era otro mundo. Claramente era muy posible resignar posibilidades de defensa, creer en un sistema
tal como lo definió muy bien Giuliani, que se conoce, un paraguas protector. Pero no creo que, a mi modo de ver, haya fallado el régimen. Lo que ha fallado es la capacidad de quienes eran los creadores y los que sostenían la credibilidad del régimen. Fallaron como líderes. Que Estados Unidos haya permitido el desarrollo de determinados conflictos, a veces, sobre todo para los que lo sufrían, eran injustos o necesarios, pero lo cierto es que a la asimetría del tratado, la asimetría en la resolución de conflictos por el fracaso, que no tiene nada que ver con la parte técnica, que es excelente y que está muy bien estructurada, la arquitectura. Pusiste a Rafael ahí, al señor embajador Rafael Grossi, que es el epítome de esto que estamos hablando. Pero creo que el gran problema ya no es la capacidad o los beneficios del sistema, sino fundamentalmente el fracaso de los líderes, caso de los 5 permanentes, o los excesos de algunos que se beneficiaron de cierta permisividad. Dicho todo esto, ¿por qué con determinada facilidad se le ha dado, que esto sí que no lo tengo claro, se le ha dado a algunos países, ya conocemos el caso de Corea del Norte, pero ¿por qué se le ha dado la posibilidad de tener directamente armas nucleares a los otros 3 países? Bueno, buena pregunta. Déjame hacer un comentario respecto de lo previo que dijiste. Yo estoy de acuerdo con eso, de hecho lo puse. Yo no creo que el TNP haya fracasado. Yo creo que el problema es que hoy, eh, digamos, lo digo con todo respeto, pero Estados Unidos está desagradado con el rol que los propios Estados Unidos se inventaron en el mundo. Entonces, bueno, me cansé, esto me pesa mucho. Y el mundo se tiene que readaptar, digamos. Es decir, nosotros, yo vengo de una reunión en la cual se discutió, por ejemplo, la cierta posibilidad de que no se pueda hacer la convención, lo que llamamos la CPPNM del 2017, la convención sobre la prohibición, sobre la seguridad física nuclear, ¿sí? Porque está financiada, digamos, el compromiso de financiamiento en Estados Unidos está diciendo yo no la voy a financiar, por lo cual que alguien ponga la plata. Organismos como algunos organismos de Naciones Unidas vinculados a la seguridad internacional y al control de armas, no el OIEA, Estados Unidos está insinuando que se va a retirar, ¿sí? Entonces por supuesto también hay un overweighting de algunos organismos, y nada es blanco-negro, ¿no? Pero eh, eso, digamos, me quería decir el comentario, yo estoy de acuerdo, creo que el TNP funcionó, digamos, por eso a mí me preocupa, ¿no? Y lo otro, mira, cada caso es un caso. Es decir, la política internacional hay que ser pragmático, por supuesto. Una vez que alguien tiene, y bueno, ¿qué hace? Entonces vos dijiste, Corea del Norte se les escapó la tortuga, esta es la verdad, pero el resto, bueno, el resto de los países, India y Pakistán, fueron parias muchos años, o sea, no se podía comerciar con la India, porque no se podía vender ni comprar a la India materia nuclear porque era un paria, ni hablar Pakistán. Lo que pasa es que hoy la India primero ha crecido, es un país muy relevante en el concierto internacional y además ha demostrado que, bueno, tiene armas y quiere tenerlas, pero quiere ser considerado como el sexto grande, como Huracán, ¿no? Que dice que, con un poco más de derecho que Huracán, no quiero ofender a nadie si hay hincha de Huracán, pero digamos, yo quiero cumplir, ser transparente, todo, pero tengo armas nucleares, tengo mis conflictos con China, tengo mis conflictos con Pakistán. Y hoy hay cierto interés por parte de algunos países, Estados Unidos, de darle a la India, no dejarlo entrar al TNP como un Estado nuclearmente armado, pero bueno, mejor que la India juegue bien el partido, ya tiene. Lo mismo Pakistán, que es un país más complicado desde el punto de vista de su estabilidad institucional. Bueno, Israel, y también tiene, Israel, contrariamente a lo que el mundo piensa, no lo tuvo con la ayudita de Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos se irritaron bastante cuando se enteraron que Israel estaba persiguiendo las armas nucleares. Israel lo que consideró, y un poco no digo, no quiero usar la palabra razón, pero hay cierto sentido común ahí. Si nosotros no tenemos ventaja militar enorme, nos comen. Es decir, guerra de Yom Kippur, guerra de los 6 días, etcétera. Pero lo hicieron contra, o sea, los Estados Unidos le plantearon abiertamente, sobre todo los gobiernos demócratas, no lo hagan, ¿sí? Y lo hicieron igual. Francia. No lo quería decir, pero sí. Lo Es dije como yo. que habla Me queda francés. grabado. Francia es un país complejo, mirá.
Francia es un país complejo. Francia fue el que le dio la tecnología a Israel, fue el que le dio la tecnología a nossos amigos aqui no norte da Argentina. País que amo, quero aclarar. Eu vivi lá quando era garoto, falo português muito bem, Pero, pero decir en portugués, pues. sí, pero no, Brasil no tiene armas, pero las centrífugas, bueno, ahora, Francia, por ejemplo, tardó mucho en firmar el TNP porque sentía que digamos, limitaba sus capacidades de vender tecnología, ¿sí? Francia, el principal conflicto, el último resistente a firmar el tratado que declaraba América Latina libre de armas nucleares, o sea, el famoso Tratado de Tlatelolco, el problema fue Francia, el último país fue Francia, porque Francia tiene un territorio de ultramar en América Latina, y lo tenía que firmar. No, yo no firmo. Bueno, entonces no se puede. Bueno, al final firmó. Así que Francia tiene su historia compleja, y lo digo con todo respeto, ¿no? De Francia podemos... 11 de julio lo estás diciendo, Primero que que es el día de la toma de la sí, Bastilla. el 14 de julio. Hoy justo, mire, sí. No, no, además realmente, no. Esto se Es un grabó el dato. 13 de julio. Es un dato, no, 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 realmente no, no estoy diciendo nada, pero bueno, lo más importante es la familia y segundo Francia, ¿no? Segundo. ¿Por qué dijiste, Pero Julio? bueno, la verdad es que cada caso es un caso, digamos. Es decir, una vez que Israel tuvo, Estados Unidos aceptó eso. Israel es lo que conocemos como un caso de proliferación opaca. No firmó el TNP, no reconoce el tema nuclear y no lo niega. Obviamente necesita mostrar su ventaja hegemónica, digamos, su ventaja militar sobre el resto, entonces deja que otros lo digan, digamos, no, no lo niega, pero no lo dice. ¿Sí? Gracias. Julián, antes de pasar a la pregunta, te voy a pedir, Estefano, que la leas. Porque todo el mundo, en los medios, ahora que son todos los noticieros mundiales, un especialista en energía nuclear, en Sí, bombas, sí. de lo que no se habla es del plutonio, ¿no? No. Bueno, Es como que falta una reflexión quizás sobre un potencial fast track, ¿no? Porque si a lo mejor es una vía más rápida que... No sé cómo lo ves vos. mira, bueno, contemos que es el plutonio. El plutonio en su composición isotópica 239 es un material excelente para la fisión. No existe de manera natural, digamos, se termina produciendo producto de la búsqueda de estabilidad de otros materiales irradiados, fisionados por el uranio. Pero para hacerlo artificialmente y de manera, digamos, weaponizante se requiere una serie de pasos, entre otros una planta que reprocese el material. Y antes de la planta necesitas tener, eh, bueno, la fisión de determinada manera. Las centrales de uranio natural y sobre todo las centrales Candú, por ejemplo, como que nosotros tenemos en Córdoba, son centrales que permiten producir plutonio. Por eso son vistas siempre con mucha atención. De hecho, la India tiene centrales en Candú, y eso tiene que ver con sus objetivos plutoníferos. La Argentina los tuvo. La Argentina tomaba el material, digamos, estaba construyendo una planta de reprocesamiento en Ezeiza para usar el material irradiado en Córdoba para llevarlo a la planta. El plutonio está muy bien, digamos, en el sentido de que permite, es ecológico, digámoslo así, porque permite reutilizar el material irradiado. ¿Sí? Esto lo digo en un sentido mínimamente irónico, pero es así. Es decir, por un lado, uno puede decir, bueno, el plutonio está muy bien porque yo, digamos, reproceso, produzco plutonio y el material lo vuelvo a utilizar y genero al final del camino, le di más capacidad de generar energía al material, lo volví más eficiente y además generé menos residuos porque parte del residuo lo reprocesé. O sea, como el tachito que dice reciclar, digamos. El problema del plutonio, primero que es caro, o sea, tenés que tener escala para que el plutonio sea rentable, porque las plantas de repro no son plantas baratas. Pero además, bueno, también puedes tener bombas de plutonio, ¿sí? Y las bombas de plutonio requieren menos material que las bombas de uranio, ¿sí? Por eso supongo que hablabas del fast track. Si yo tengo menos plutonio, puedo tener una bomba con la misma capacidad en términos de megatones o kilotones que una bomba de uranio. Con lo cual, el plutonio en general no está prohibido reprocesar plutonio, pero es muy mal visto, digamos, que países que no son confiables para la comunidad internacional, digámoslo así, reprocesen. De hecho, como les conté al principio,
Cuando asume Alfonsín, hay dos momentos en la toma de posesión de Alfonsín. El primero es cuando Castro Madero lo va a ver y le dice, ¿qué tal, doctor? Lo felicito, ganó las elecciones, todavía no asumió, noviembre del 83. Le quiero contar algo, que enriquecimos uranio. ¿Y eso es bueno o malo? Pregunta. No, es muy bueno para la tecnología, pero el mundo no lo va a ver bien, digamos. Los Estados Unidos no lo va a ver bien porque lo hicimos en secreto. Bueno, ¿quiero anunciarlo usted o quiero anunciarlo? No, anúncienlo ustedes. Primer momento. Segundo momento, Alfonsín va a Estados Unidos, lo recibe Reagan en ese famoso discurso. Bueno, Gobierno de Nicaragua. Reagan dice, doctor, lo felicito, qué bien, la democracia, cuente con nosotros, pero esa plantita que tiene ahí en Ezeiza, todo mal, ¿sí? Ciérrela. No, pero no, ciérrela, porque si no, vamos a tener un problema. Alfonsín la cierra, es la única planta que cierra, la estaba construyendo Techint de Ingeniería, digamos, cancelan el contrato, le pagan la indemnización correspondiente a Techint Ingeniería y cierran la planta. ¿Sí? Bueno, después hubo otra presión por INVAP, los contratos que tenía INVAP en Irán, también, efectivamente, hubo que pagarle a Irán por incumplimiento y a INVAP. Eh, no sé por qué, el plutonio. Entonces, el plutonio es políticamente complejo, es tecnológicamente interesante, es caro el reprocesamiento, pero una de las seis plantas de Fukushima era de plutonio. O sea, hay países que tienen centrales de plutonio, pero no países que están en los márgenes, digamos. Primero que es caro y segundo que es complejo, digamos. Es complejo, es complejo. Muy bien. Stefano, ¿puedes leerla de ahí? Bien, acá Néstor llegó una consulta. ¿Hasta qué punto la actual idea de incorporar capital privado, probablemente externo, para la construcción de reactores modulares en Argentina no implicaría la transferencia de tecnología a terceros países? Repetímela, cuando dijiste Néstor Sibona me distraje porque Néstor se está dando cuenta, quería que habláramos hoy y yo le dije no puedo y ahora sabe por qué no puedo, pero bueno, perdón Néstor, ya vamos a hablar mañana, pero sí. Bien, dice, ¿hasta qué punto la actual idea de incorporar capital privado, probablemente externo, para la construcción de reactores modulares en Argentina no implicaría la transferencia de tecnología a terceros países? Cero, nada, está muy bien que se incorpore capital privado. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justamente lo que necesita la Argentina es cambiar el mindset, dejar de pensar que el capital privado y externo es malo, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos el Estado tiene una obligación, si quieren, que fondear un organismo del cual yo me siento muy orgulloso y todos deberíamos sentirnos que es la CONEA, ¿sí? Que nos ha dado muchas cosas y nos ha construido, como dice Federico Pinedo, un capital de política internacional. Pero construir centrales nucleares, ¿sí? Es una actividad comercial, es decir, no construye una central nuclear para vender la energía, como construye una central térmica. ¿Por qué lo va a hacer el Estado eso? Y el Estado en general no es bueno para hacer negocios. Y transferencia tecnológica relativo, lo que estamos, digamos, lo que se trataría es digamos, de lo que se trata en realidad es de construir reactores nucleares con una tecnología que son, digamos, con una forma nueva de hacerlo, en serie, pequeños, modulares, que está en el mundo. Entonces, por el contrario, la Argentina es un país, a pesar de ser un país digamos, no desarrollado, puede correr esa carrera. Puede ser un país que efectivamente sea uno de los países donde se fabrican reactores SMR y se vende energía nuclear. ¿Qué nos falta para variar? Capital. Entonces, menos combatiendo el capital y un poco más atrayéndolo, no está mal, digamos. Perdónenme la gorilada, pero simplemente es pues, simpática, digamos, ¿no? La última, adelante. Es muy interesante esto, que he sido tentado esta mañana cuando vi que se iba a hablar de este tema. Muchas gracias, Julián, No, al revés, por favor, un por placer. abrirme los ojos y traerme recuerdos de mi vida profesional, en donde fui embajador de dos países, de la India, 6 años, y Polonia, 3 años. Interesante ver lo que un diplomático tiene que poner atención y tiene que hacer esfuerzos cuando cumple sus funciones. Lamentablemente el tema de la seguridad vinculado a lo que hemos estado viendo ahora, al diplomático le pasa por abajo. Digamos, hay otras prioridades. Con Brasil hicimos la oferta conjunta
el ABAC hacia la India. Y por supuesto que nos dijeron, no, muchas gracias, muy interesante, les va muy bien. Nosotros tenemos otros problemas. Pero en el fondo, y ni hablar en el tema Polonia, Polonia el problema que tiene es que odia a Rusia. Como casi Y todos los países de Europa del Este, ¿no? está pegado y si uno ve la historia de Polonia, se justifica ese sentimiento. Ahora, como tiene la India un problema de abastecimiento, porque todavía están dependiendo del carbón para producir su energía eléctrica. Y ahí es donde viene lo que acabas de decir, de que esto es un tema comercial. Ahora bien, por un lado, la India tiene una dependencia de Rusia en materia de seguridad enorme y es enemiga de China, que alimenta a Pakistán en materia nuclear. Entonces, ese es un problema que cómo lo van a solucionar no lo sé. Y en el caso de Polonia, Polonia está pasando por alto otros problemas que necesitan, como decía recién, mejorar su fuente de energía. Entonces, eh, ¿cómo se soluciona todo esto? No lo sé, pero realmente es preocupante que se esté desarmando todo un esquema a nivel global y que esté perdiendo el multilateralismo. Lo que acabas de explicar y lo hiciste muy claramente y te agradezco muchísimo. El problema en el fondo tiene muchos ángulos por donde verlo. Sí, estoy de acuerdo. Déjame decir dos cosas al respecto. Por un lado, porque no lo comenté porque el tema era otro, donde sí hay una carrera, digamos, importante, donde Estados Unidos está jugando un papel muy proactivo, y sobre todo el gobierno de Donald Trump desde su primer periodo, pero Biden siguió ahí, es en intentar correr a los chinos de los países donde los chinos estaban cerrando contratos para construir centrales nucleares para uso pacífico. O sea, es una carrera por digamos, presencia tecnológica y, si querés, negocios. ¿Sí? Los Estados Unidos están muy proactivos en correr a los chinos de Europa del Este, de Rumania, de Polonia, donde estaban los chinos muy proactivos durante el gobierno de Obama, que era muy antinuclear, y están con soporte diplomático, soporte político, dinero, créditos, etcétera. Y la historia de Polonia para fines pacíficos la toca eso también. Bueno, y después está lo que vimos, el tema militar, digamos, Polonia se siente muy cerca de Rusia, ni hablar los países bálticos, ¿no? Finlandia, bueno, en fin. Finlandia es un país muy pronuclear, que tiene centrales nucleares rusas, ¿sí? La tecnología rusa es muy buena, digamos, ¿no? Está muy avanzada y la empresa, que es la primera empresa nuclear del mundo hasta hoy tiene problemas para vender en Occidente, que es Rosatom. Y déjame decirte algo, ya que hablaste de la diplomacia argentina un poco en reivindicación, ¿no? Yo creo que, digamos, no es un secreto que Rafael está, digamos, se habla mucho de que Rafael pueda ser, de toda América Latina, informalmente, secretario general de Naciones Unidas. Yo creo que realmente le haría muy bien al mundo que Rafael fuera secretario general de Naciones Unidas, porque Rafael es una persona que con el pragmatismo necesario, con la confianza que genera en países muy lejanos entre sí, con las capacidades que tiene para jugar un rol en el back talk, en las charlas por atrás tan necesario entre adversarios, y con la defensa, pero con el cuidado que hay que tener del multilateralismo, yo ojalá espero, digamos, por supuesto que soy argentino, digamos, ¿no? Si Rafael piensa en grande, y eso piensa en grande en el sentido, salvo en un lugar donde piensa en pequeño, que es hincha de estudiantes, pobre, no se puede ser perfecto, ¿no? Pero bueno, salvo en eso, que es bilardista, bueno, La interna. sí, no, pero yo no soy hincha de gimnasia. No, no, pero cada vez que voy con Rafa a algún lado sale uno de estudiante. En todo el mundo hay gente. Bueno, en fin, la verdad es que ojalá, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo, perdón que dije eso, pero recordé, me parece que ahí lo que vamos a ver también es una disputa comercial muy fuerte, y ahí Trump tiene otra actitud, porque Trump, bueno, viene de ese mundo también, y hay mucha oferta, hay mucho palo y zanahoria, hay mucha amenaza y oferta, en el sentido, bueno, te vas a llevar muy bien con nosotros si compras tecnología americana. Por cierto,
fue lo que ocurrió en la década del 60 también, ¿no? Es decir, la energía nuclear crece cuando hay condiciones geopolíticas que le permiten crecer. Esto es Los verdad. reactores Whitehead, ¿no? Los de no, Bueno, los Westinghouse y General Electric. Sí, las dos. Bien. bueno, Julián, muchísimas gracias. Un aplauso acá para el orador. Espero que queda grabado en la página de YouTube y redes sociales del CARI, así que seguramente quizá mañana o pasado ya esté circulando, lo pueden distribuir libremente. Y lo último que dijiste, Julián, me parece que es un tema que a veces nos olvidamos en la candidatura de la ONU, que es que el tema nuclear es un tema de agenda peligroso y que Naciones Unidas, si va a recuperar una identidad de todo lo que ha perdido en estos años, que es un cero a la izquierda, quizás tener un especialista en el tema nuclear, reelaborar un poco Claro. el TNP, etcétera, creo que es un activo, un skill que no solo le va a ser útil al área nuclear, sino por spillover a las propias Naciones Unidas, que no tiene un norte, ¿no? Quizá el tema nuclear sea algo que ayude a alinear un poquito las ideas y a los países. Así que bueno, ojalá avance lo de Rafael. Señores, nos vemos en el próximo evento. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.